¿Cómo están? Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes en este fin de semana, en este Diálogos Fin de Semana. Hoy, amigas y amigos, hablaremos acerca de un tema que tal vez poco se conoce, pero cada vez se escucha más. Y esto es el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Seguramente ustedes han pasado por la vida preocupándose por qué es lo que hicieron en el pasado, cómo proyectar tanto las acciones como los deseos, su capacidad hacia el futuro. Siempre estamos proyectando varias cosas para entonces tener cierta certeza de lo que vamos a hacer más adelante, olvidándonos entonces del presente, como lo dicen los especialistas, del aquí y el ahora. Es decir, nos privamos de todas las sensaciones, de todos los sentimientos que van pasando en la vida cotidiana, y la verdad es que la preocupación, el consumismo, la inmediatez son situaciones que nos van alejando de nosotros mismos. Eso nos puede generar problemas o a lo mejor simplemente pasar por la vida sin profundizar. ¿Cuál es la idea de todo esto? Se los contaremos en este programa. Así es, pónganse cómodos, tómense un cafecito con nosotros, porque ya, como lo decía bien Oscar, muchas veces nos olvidamos del presente porque siempre estamos pensando en lo que ya pasó o en lo que viene o en lo que queremos hacer. Las ventajas del vivir aquí y el ahora, dejando el allá y el entonces. De eso vamos a platicar también. Suena a veces como complicado esto, pero lo importante es estar consciente de tu cuerpo y disfrutar este momento. Así que disfruten Diálogos Fin de Semana. Pues ya lo dijeron ustedes, y la verdad es que Virginia Woolf decía que teníamos la loca de la casa, que es la mente, que no para, no cesa. Entonces, ¿cuál es el beneficio de poder tener un poco de silencio en la vida? Eso vamos a estar platicando también el día de hoy. Así que, bueno, pues hay que empezar, ¿no? Sí, desde luego. Así que junto con la loca de la casa, con todos ustedes, acompáñenos a este programa porque se va a poner muy bueno. Comenzamos. Mindfulness ha sido traducida al español en diferentes formas, todas compuestas a falta de una palabra que dé con el significado original. Las traducciones más comunes son atención plena, plena conciencia, presencia mental y presencia plena o conciencia abierta. La traducción más utilizada en este momento es atención plena. Y en la generalidad de los casos, directamente el vocablo inglés mindfulness, que es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el aquí y ahora. En el aquí y en el ahora, precisamente. Pero ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo le hacemos? Porque suena sencillo y tal vez no lo es tanto. Fíjense esta información, de verdad es muy interesante. La palabra mindfulness es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en Pali. Este es un idioma vernacular similar al sánscrito que se hablaba en la época en la que Buda comenzó a enseñar hace más de 2500 años. Sati es la nominalización del verbo sarati, que significa rememorar o recordar, puesto que recordar es precisamente traer el presente. En su concepción última, sati o mindfulness es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente, es decir, constantemente estar volviendo en el aquí y en el ahora. Tan complejo es este tema como que el presente ya pasó. Exacto. Entonces todo el tiempo, y esta es una discusión que desde hace miles de años, filósofos y muchas personas que se han dado a la tarea de estudiar precisamente esto, dicen, ¿cómo ponernos de acuerdo? ¿Cuál es el presente? ¿Lo podemos tomar? Es como un pez entre las manos que se te resbala porque jamás lo vas a tener presente. Claro, pero fíjate que es increíble. A mí lo que me parece increíble es que vivimos vidas tan apresuradas, con tanta urgencia, estamos corriendo todo el tiempo de aquí para allá, estamos tan atorados en nuestros problemas, siempre con alguna cosa que nos pasó o con un miedo que tenemos hacia el futuro, que el caso es que tienen que venir a enseñarnos a estar en el momento presente. ¿No es eso increíble? O sea, cuando lo único que tienes es el momento presente. Claro, el presente es ahorita, pero Claro. en media hora ya no es tu presente. O sea, No. ya pasó un tiempo En un el segundo cual ya pasó. ya es pasado. Sí. Entonces, ¿cómo disfrutar justo lo que estás haciendo ahora, en este momento? Nosotros estamos aquí disfrutando, platicando con nuestro público, y que nos encantaría que nos compartieran también sus opiniones acerca de esto, porque para mí es algo nuevo. A veces lo he reflexionado quizá con algún tipo de meditación, que a mí me cuesta mucho trabajo la meditación, por más técnicas que me han dado. Creo que sí depende de cada persona el que se te dé o no, o que comiences poco a poquito para que la vayas desarrollando, o a través de una clase de yoga, quizá, que también te hacen como sentir que eres tú lo más importante y que te tienes que meter en tu cuerpo. O sea, Pero para- fíjate que por eso el mindfulness se supone que es mucho más accesible y mucho más sencillo,
porque meditar efectivamente es algo Es que complicado. nos cuesta trabajo a muchos, o sea, Claro. a menos que te dediques durante años y que tengas la costumbre y la disciplina de ponerte a meditar, la verdad es que la meditación no es algo tan sencillo. Quienes la practican dicen que es una maravilla, ¿eh? Así es. Los beneficios que trae a la salud, lo que te aporta a tu vida, cómo te centra y te da paz, es increíble. Pero bueno, el resto de los mortales siempre corriendo de un lado al otro, pues nos cuesta trabajo. Y el mindfulness es algo que puedes hacer rápidamente. Me acuerdo nuestros especialistas que hemos tenido en programas donde hemos hablado de esto, te dicen que es algo que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, porque es nada más rápidamente como volverte a centrar en, a ver, aquí estoy ahorita, ¿no? Y qué es lo que verdaderamente me está sucediendo ahorita. Y bueno, ellos tienen una serie de técnicas y de cosas que nosotros no somos los expertos, pero que te ayudan a regresar más pronto al momento presente, porque dicen que quien está en el momento presente realmente no tienes tanto conflicto, o sea, en el instante no tienes conflicto. Lo que tienes es toda esta memoria del pasado que vamos cargando y todo este miedo anticipado que tenemos al futuro. Pues esto te puede ayudar a sanar el conflicto, digamos, de alguna manera. A sanarte tú y por A lo sanarte tanto... tú, exacto. Evitar Sí. el conflicto a lo mejor en otras Exacto. situaciones. De entrada, desde reconocerlo. No me quiero aventurar mucho a definirlo, pero entonces sería también como una contención. La respiración forma parte muy importante de lograr precisamente esta conciencia plena. ¿Ustedes respiran bien? presente. ¿Tú sabes respirar bien? Mira, Yo digo que yo no. O sea, ¿Ah? no lo hago. Conozco la forma de respirar bien. Sin embargo, no es algo que ya se dé de forma mecánica como muchas personas. Esto que tú decías acerca de la meditación, evidentemente forma parte, sí, de una disciplina, de un estilo de vida, de una filosofía muy especial que requiere de un cierto tiempo. Hay personas que sí desarrollan o tienen una mayor capacidad. Me encantó lo que decía Carmencho hace rato, porque es la verdad. O sea, tal vez hemos recibido una serie de tipos de meditación, algunas más sencillas que otras, pero es bien válido y muy honesto decir, la verdad es que yo todavía no he podido entrar a ese nivel. Como hay personas que tal vez, no sé si por moda o por cierta pretensión, dicen, no, yo ya alcancé a un nivel más allá del nirvana, cuando en realidad yo creo que eso es algo completamente honesto, Sí. porque estás hablando y viviendo contigo mismo. No es para que lo digas hacia los demás y no es como, mira cómo subí mi nivel en el tenis. No, Claro, no, es claro. otra cosa. Pero bueno, vamos a platicar mucho más de todo esto, pero es momento de hacer una breve pausa, así que en paz vamos a ella. Los sentimientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. La respiración consciente es mi ancla. Thich Nhat Hanh, maestro zen, monje budista y activista por la paz. Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así es que, aunque experimentemos algo desagradable, podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar sufrimiento es lo que la práctica de mindfulness permite. Siempre el bienestar nos va a traer cosas buenas a nuestra vida, cuáles son las ventajas de vivir justamente el aquí y el ahora y dejar entonces el allá y el entonces. Lo decíamos hace un momento que suena como complicado. O sea, ¿cómo voy a dejar el allá y el entonces? Bueno, eso que está fuera de ti, que no está a tu alcance, que a lo mejor ya viviste o que estás por vivir, dejarlo fuera de tu vida. De hecho, yo aquí encontraba algo sobre el mindfulness, que a mí me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, pero ahí está. Dice, alégrate porque todo momento es aquí y todo lugar es ahora. Con esta frase que dijo Buda, introducimos lo que es el mindfulness. Define un estado de la mente que consiste en estar aquí y ahora con atención y con aceptación. Exacto, Es muy fácil aceptación. que perdamos justamente la atención de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que vivimos y aceptarlo. O sea, ¿cómo lo trabajas para lograr esa aceptación? Así es, porque tú ahorita lo decías, ¿no? Esa parte de la aceptación es importantísima, porque además no hay de otra. O sea, lo que es lo que es y no hay más. Entonces, lo que está en este momento presente, digamos, cuando te resistes a ello, hay una frase que me encanta, porque dice, a lo que te resistes, persiste. Entonces, hay que soltar, porque de todas maneras,
pensamos que tenemos control, pero no tenemos el control de nada o de prácticamente nada. Yo siempre digo, si no somos capaces ni siquiera de controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros apetitos, todo aquello que deberíamos de poder controlar un poco, pues ¿cómo vamos a poder controlar lo que está allá o lo que ya pasó? Completamente ¿No? de acuerdo. Yo creo que la necesidad humana desde siempre ha sido tener un orden, tener un control que nos dé justamente esta tranquilidad y esta paz o esta capacidad de gobernarlo todo. Pero habla mucho también desde el ego, a veces súper inflado, donde creemos que entonces lo podemos controlar. Imagínense qué capacidad de egoísmo el creer que nosotros a la naturaleza misma la podemos controlar, gobernar, dosificar de acuerdo a nuestras necesidades. Yo creo que ese es uno de los primeros errores en los que caemos comúnmente. Esta necesidad de sentirnos tranquilos y de decir, las cosas se deben hacer así, en lugar de tener la conciencia plena que formamos parte solamente de. No es de allá hacia acá todo para mí, sino de aquí yo soy parte de un todo. Claro. Y es generar entonces esta conciencia de que no es a partir de mí. De sino que no yo. eres el ombligo del mundo. Exacto, y que tú formas parte de un fluir solamente. Sí. Y no vas a cambiarle el cauce al río. Cauce al río. ¿Por qué Exacto. creen que no es relevante el allá y el entonces? Sí es relevante, pero solamente como una referencia. O sea, lo que no se vale, creo yo. ¿Como un aprendizaje? Como un aprendizaje, como parte de tu historia, como parte de lo que has vivido, como parte de que hoy tú eres quien eres por todas aquellas cosas que te han pasado, por lo bueno y también por lo malo. Entonces, el pasado es una gran referencia. Te dice mucho de ti, de tu vida y de tu historia, pero lo que no se vale, por lo menos para todas estas personas, y que además yo comparto también, lo que no se vale es arrastrar ese pasado toda la vida. O sea, no tienes por qué vivir en el pasado instalado todo el tiempo o siempre con un temor al futuro de algo que ni siquiera ha pasado. El futuro es incertidumbre. Entonces, no estamos acostumbrados a movernos en la incertidumbre. Entonces, claro que asusta, claro que te da miedo, pero cuando uno vive así, pues te estás perdiendo del único momento real que existe, que es este momento, ¿no? Entonces, esta teoría, esta filosofía, digamos, del mindfulness, tiene eso, te dice, generalmente uno el presente lo vive como vehículo para llegar al futuro. Por ejemplo, si vienes en tu coche y estás manejando, eso no te importa, no le pones atención, no te interesa, lo que quieres es llegar a donde vas, ¿no? Sí, sí, y sí. entonces el mindfulness te dice, no, o sea, sí es importante a dónde vas, pero estás manejando. En este momento, ¿qué percibes, qué sientes, qué ves a tu alrededor? ¿Qué puedes hacer en este momento? A lo mejor puedes ir meditando un poquito, que aparece como un contrasentido. Contradictorio, ajá. Pero puedes ir un poco como pensando en tus cosas, ordenando tus ideas, puedes ir escuchando música y disfrutar ese momento. No tienes que esperar a llegar hasta allá. Como cuando te vas de viaje, que también dices, bueno, es que hasta que llegue allá Lo es voy a cuando empezar a voy a disfrutar. empezar a disfrutar. No, empiézalo a disfrutar en este momento. Desde que lo hoy, planeas. desde que estás planeando, desde que estás haciendo tu maleta para irte de viaje. Desde que estás ahorrando para desde que ese estás viaje, ahorrando. ¿no? Entonces, qué increíble era lo que yo les decía al principio, que nos tengan que enseñar esto, que no sea como algo que uno lo traiga puesto, ¿no? El hecho de disfrutar tu vida. Yo creo que esto forma parte de un mundo completamente capitalizado, donde entonces el consumismo es el que nos va rigiendo poco a poco. El de consumismo traje, con su misma casa, con su mismo coche. Entonces, estamos acostumbrados o acostumbradas a que sí, verdaderamente, solamente hasta que llegues aquí, hasta que tengas esta casa, hasta que poseas este auto, Hasta que logres tus viajes metas, a tal tus sueños, cosa, tus- hasta ese Ay, momento sí. vas a poder llegar a esta felicidad. Cuando muchas veces los especialistas lo que han dicho, la felicidad no es una meta, es el camino simplemente, es. pero no forzosamente existe una meta. De hecho, no hay una meta, no sabemos cuál va a ser la meta. Tenemos una incertidumbre de lo que es la vida completamente. Tan es así que yo no sé si en el siguiente bloque continúe en este programa. Pero eso es lo que nos pasa, hacernos conscientes de ello, aceptarlo justamente, que somos finitos, que somos pasajeros, que solamente Que estamos todo aquí pasa. en un vagón solamente de este largo tren del que formamos solamente una pequeña parte, es nuestra realidad. Querernos aferrar a todo este tipo de cosas, los apegos y todo esto que se ha privilegiado durante muchísimos años,
por muchísimas culturas, incluso religiones. Yo creo que la ideología, por ejemplo, el sufrir el pasado, el vivir recordando eso, y venimos a este gran valle de lágrimas a sufrirlo y a vivirlo y a experimentarlo. Sí estoy completamente contigo con lo que dices, Marisa, en el sentido de el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, es muy importante conocer cuál es tu origen, dónde está esa pequeña falla o tal vez dónde se fragmentó tu vida y se fue deteriorando. ¿El pasado causa sufrimiento y dolor? Sí. Es que sí lo puede. Generalmente. A muchas. Lo que entonces dice el mindfulness es cuando te arrepientes de algo de lo que hiciste, de lo que viviste, o de lo lo que traes no cargando, hiciste. lo traes cargando, ¿no? Y Y no entonces vives. toda la vida te estás quejando, te victimizas, Es porque esta también, cruz. exactamente, vas cargando tu cruz, ¿no? De Qué todo fuerte aquello eso. que pasó. Y yo he escuchado especialistas que dicen, tú no eres tus padres, tú no eres el niño de la infancia todo el tiempo, tú no eres tus parejas que te dejaron, tú no eres la madre o el padre que te maltrató, o sea, tú eres muchas cosas más. Hoy eres quien tú quieres ser. Y esa es una gran responsabilidad. Pues para mucha gente es más fácil culpar al pasado que asumir la responsabilidad de quién quiero ser hoy en mi vida. Pues seguimos ¿No? después de esta pausa. Continúen en Diálogos Fin de Semana. Si quieres dominar la ansiedad de la vida, vive el momento, vive en la respiración. Amit Ray, escritor indio y maestro espiritual. Practicar mindfulness es beneficioso para silenciar nuestro ruido mental, ya que es muy común que nos encontremos pensando constantemente sobre el pasado y planificando el futuro, ocupando gran parte de nuestro día. Con el mindfulness se puede llegar a un estado de conciencia que nos permita prestar atención a la experiencia del momento. Este estado se cultiva y desarrolla a través de la práctica de la meditación, constituyendo una manera de relacionarnos con la totalidad de la experiencia. Además, nos aporta un medio con el que podemos reducir el nivel de sufrimiento y aumentar nuestro bienestar. Bueno, y aunque no necesariamente nos tenemos que poner en flor de loto ni estar en un lugar lindo como estábamos viendo ahorita, ¿qué más quisiéramos que poderlo hacer así? Yo sí estoy de acuerdo en que por lo menos unos 5 minutos, 10 al día, en algún momentito, el hecho de entrar en paz y en silencio contigo mismo, ayuda y sirve mucho para poner los pensamientos en orden, que eso es realmente lo que nos pasa. A veces tenemos tanto ruido dentro de nosotros, tantas preocupaciones, tantas tensiones, tantas cosas que nos están dando vueltas en la cabeza, que el hecho de ponerse de repente, les digo hasta, de verdad, créanme, 5 minutos. Yo decía que muchas mujeres hacemos eso sin querer y sin darnos cuenta cuando vamos al baño, ¿no? Es como el refugio, cuando tienes la casa llena de niños, cuando eres ama de casa y están los niños por ahí todo el tiempo, te metes al baño y son como tus 5 minutos Sí. de que nadie te moleste. Y en esos 5 minutos a lo mejor puedes respirar. Dicen los expertos que la manera de, para todas las personas que lo están preguntando, la manera de poder contactar contigo y de regresar al momento presente es poniéndole atención a la respiración. Exacto. Cuando le pones atención a tu respiración, entonces empiezas a estar en el momento presente. Y si tú haces eso, después con toda calma puedes ir ordenando un poquito, poco a poco, tus pensamientos, uno por uno, cada cosa que te preocupa, cada cosa que tienes en mente, que no has resuelto, esto cómo lo puedo resolver, esto qué quiero hacer, de esto cómo me siento. Entonces, eso es por lo menos lo que yo trato a veces de hacer. Primero empiezo por la respiración y luego me doy 5 minutos para pensar y enfocar mis ideas. Y luego pues ya sales al mundo y vuelves a estar ahí en contacto con todo el mundo y pues a seguirle a la vida cotidiana, que es de mucha prisa De también. mucho acelere. De mucho Aquí ya nos acelere. están comentando en Facebook. Bueno, lo del audio parece que ya se arregló porque nos decían que estaba fallando. Qué bueno. Dice, vivo con un nivel de ansiedad muy alto, tanto por la consecuencia de mis acciones del pasado y sobre todo por el futuro, la falta total de certidumbre, y al tener la incertidumbre se plantea en mi cabeza el peor escenario en cada caso. Es desgastante y estoy agotada. Sé que no es sano, pero una cosa es estar consciente y otra cosa saber cómo salir. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, claro. Fíjate que, digo, sin ser una experta, pero a mí una vez una persona me dio este consejo y me gustó mucho. Cuando tú te sientes tan ansiosa por el futuro, cuando te da miedo un poco qué es lo que va a pasar,
Bueno, pues hay que cambiar esa ansiedad de la incertidumbre por una emoción hacia lo que puede ocurrir en el futuro. O sea, cambias ansiedad por emoción. Es prácticamente lo mismo, casi se siente lo mismo. Sin embargo, tu enfoque mental, tu actitud mental es qué emoción, a ver qué me depara la vida, qué interesante, y tener la certeza de que tú tendrás las herramientas para poder salir adelante de cualquier situación que se te presente. La verdad es que todos tenemos esas herramientas. ¿Se acuerdan de mi frase favorita? De tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, cuando tú tienes esa confianza en ti misma o en ti mismo y te dices a ti estas cosas y permites que el futuro se desarrolle con emoción para ti, entonces tu mirada es distinta. ¿Qué tan ligado entonces está el que tú puedas comenzar a practicar el mindfulness con la autoestima? Si yo, por ejemplo, como muchos testimonios que nos lo han compartido, pero, por ejemplo, Natural nos dice, la mejor técnica de meditación es concentrarse en la respiración en cuanto pasa algún pensamiento, ganas de moverse, etc. La técnica de respiración es la que se infla el estómago y concentrarse en el aquí y en el ahora. Y justamente en el área del diafragma es donde debe llegar el aire, que esta es la forma correcta de respirar. Por la nariz, entonces, pero sostenerlo, pero llegar justamente hasta el área del diafragma, es decir, que la pancita se infle. Ustedes vean cómo respira un bebé y es la forma correcta de respirar. Sí, cómo el abdomen entonces o el área abdominal se infla completamente, parecemos un globito. Claro, la estética de pronto entonces no nos lo permite, van a decir, ¡oye, la barriguita que ya! Bueno, entonces por eso entonces son de las cosas que no nos permiten continuar respirando bien, pero esa es la forma, sostienes un poco y lo sacas. Bueno, para concentrarte o para relajarte se recomiendan, o algunos especialistas recomiendan, exhalar por la boca y en una forma un poco hasta con más energía. Más profunda, exactamente. Pero si lo estás haciendo en un momento cotidiano, como por ejemplo aquí en el programa, no lo haces tan exagerado, pero sí, esto va regulando además tu frecuencia cardíaca. Lo hacemos consciente cuando estamos en una situación a lo mejor de riesgo, de ansiedad, de nervios. Cuando tienes que presentarte ante tus compañeros de trabajo o te toca una presentación de lo que sea, estás hasta acelerada y con la adrenalina y de repente dices, necesito tranquilizarme. Y uno hace esa respiración inconscientemente, quizá o conscientemente, y le hace, ok, ahora sí puedo empezar. Exactamente. Entonces, se nos olvida esa parte que es importantísima, que solo lo usamos en los momentos de tensión, cuando lo podemos hacer en cualquier momento de nuestro día. Y de hecho, esa respiración es la que te ayuda, por ejemplo, a cortar o impedir un ataque de pánico, ¿no? Para que no te hiperventiles, para que no estés respirando cortito. O hasta los chavitos cuando lo quieres decir a alguien que te gusta. Entonces también tienes que armarte como de esa buena respiración para decirles, es que me gustas. La respiración, dicen los expertos, es la base de todo. La base de la paz, la base de la salud, la base de la armonía. Ahora, yo estoy consciente también de que no podemos estar todo el día pensando en la respiración, porque también sería angustioso. Pero sí que sea una herramienta que nos sirva en los momentos de mayor tensión o mayor preocupación. Que sea un pretexto, digamos, para volver a ti, para volver a tus sentimientos. Decía, en el libro de Comer, Amar, Rezar, de Elizabeth Gilbert, decía ella que le costaba mucho trabajo, cuando fue a la India, le costaba muchísimo trabajo meditar. Decía, yo no entiendo cómo alguien puede meditar, porque justamente cuando estoy tratando de hacerlo, se me vienen a la cabeza miles de pensamientos. Entonces, el maestro le dice a Elizabeth Gilbert, le dice, no te preocupes, o sea, es normal, tu mente te va a seguir hablando todo el tiempo. Ya solamente los que están muy avanzados pueden verdaderamente poner en completa paz la mente, pero eso ya es para expertos y ya muy avanzados. Claro. Cuando tú estés tratando de meditar, deja que entren esos pensamientos, date cuenta de ellos, pero déjalos salir. O sea, no te atores pensando en ellos, ¿no? Pero es normal y mucha gente no medita porque cree que no lo puede hacer porque piensa cosas, ¿no? Siempre vas a estar pensando cosas. Además, generalmente en todos estos temas decimos, yo no tengo tiempo de meditar, ¿a qué hora quieres que tenga tiempo si tengo simplemente poner mi vida en orden? Es un caos, entonces menos tengo tiempo de meditar y de relajarme tanto. Así es, pero es un regalito que nos podemos dar a nosotros mismos. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresando seguimos platicando con ustedes, no se vayan.
La vida es un baile. El mindfulness es presenciar ese baile. Amit Rey, escritor indio y maestro espiritual. Un aspecto importante a destacar en la práctica del mindfulness o atención plena es la relevancia que se atribuye a la unidad de mente y cuerpo. A través de ella se relacionan las sensaciones físicas con la esfera cognitivo-emocional. En la práctica de la meditación, esta unión es básica y crucial. Ambas entidades se comunican activa y continuamente, configurando la visión de un ser vivo integrado que interactúa con su medio interno. El medio interno, y es que de verdad hacer conciencia de todo esto, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, somos personas holísticas y en realidad creo que nos vamos olvidando. Le damos o le ponemos mucha atención a lo corpóreo, a lo físico, incluso al deterioro de lo físico, olvidándonos de justamente todo lo que hay en el interior, que es lo que puede nutrir muchas de nuestras acciones, mucho de nuestro comportamiento, la actitud con la que enfrentamos justamente la vida y lo que permitirá entonces que podamos entrar a esta nueva filosofía o a estas nuevas formas de entender la vida. Fíjate, ¿cuántas veces, por ejemplo, no te duele una mano o un dedo, una rodilla, la cabeza y dices me duele la cabeza y dices me duele la rodilla? Pero cuando estamos hablando de emociones, pocas veces podemos detectar qué nos duele, ¿no? Decimos, nos duele el corazón y no es precisamente que te duele el corazón. No, Te exactamente. está doliendo todos los pensamientos negativos que estás teniendo. ¿Y cuál es la emoción que tienes? Nos cuesta trabajo hasta nombrarla. No sabemos si es tristeza o si es miedo o si es angustia o si es coraje. Como la película y las Intensamente, disfrazamos. que están todas las emociones, que es maravillosa. Exacto. Sí. Entonces nos cuesta mucho trabajo descifrar. Bueno, esto de poder meditar un poco y sobre todo aplicar el mindfulness nos ayuda a eso, a poderle poner nombre y apellido a la emoción, porque en el momento en el que tú le pones nombre y apellido, la emoción no es que desaparezca, pero baja de intensidad y la controlas. No me gusta la palabra controlar, porque además los expertos nos regañarían, porque dirían que no se deben de controlar, pero se aceptan, se regulan, se asumen, se incorporan, por decirlo de alguna manera, y pierden esta capacidad de hacerte que te duelan, ¿no? ¿Y ustedes creen que es posible separar la mente del cuerpo, darle como a todas estas emociones, a todas estas pulsiones, justo su lugar, justo su momento en donde se originan? Es decir, ante cualquier emoción, ante estas sensaciones que vamos experimentando día con día, ubicarla en el cuerpo. Pero así como lo hacemos en el cuerpo, ubicarla también en la mente. ¿Qué pensamientos a raíz de esa sensación entonces se van originando? Pero fíjate, a consecuencia de... ahorita que dices eso, me estaba acordando que uno hasta lo actúa, muchas veces lo actúas. En terapia, por ejemplo, una de los signos, digamos, es darte cuenta de lo que tu paciente está haciendo. Entonces, muchas veces te dicen, es que me angustié horrible. Y se agarran toma aquí. el estómago. Aquí está la emoción. Ahí Lo se siente en la visceral. panza. O te dicen, es que, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, me tiene ahorcada. Y literalmente es aquí, Se ahorcan. ¿no? Entonces estás aquí, ahogada, ahorcada, ¿no? Entonces muchas veces estamos somatizando, digamos, todas esas emociones que no sabemos cómo hacer fluir, que no las entendemos y sobre todo que no las aceptamos. Tú dijiste una palabra clave, y la palabra clave, Carmencho, es aceptación. Pero además no queda de otra, que es lo que yo siempre digo. O sea, o aceptas, porque la vida es. ¿Te aclimatas o te O te aclimueres? aclimueres, porque no hay de otra. Bueno, pues no decía Darwin que las especies que más sobreviven no son las más inteligentes, ni las más feroces, ni nada. Son las que tienen la capacidad de adaptarse, Es la exacto. que se adapta. Entonces, el ser humano también tiene esa capacidad de adaptación, pero nos quedamos siempre como con la duda de si podré o no, y la verdad es que nos adaptamos a todo. Yo creo que la dureza, la firmeza, la gran fuerza, esta puede ser derrocada por otra fuerza mayor. ¿A qué voy? Más o menos como esta teoría donde un roble, por más fuerte, por más enraizado que se encuentre, la verdad es que puede ser derribado por un viento. El viento, claro, tomándolo como un viento enorme, no esta brisa que Sí, nos no, acaricia no. el rostro, ¿no? No. Y el bambú, siendo tan frágil aparentemente, Tan delgadito. tan delgado, tiene esta capacidad
de doblarse y de adaptarse justamente a la fuerza o acompaña a la fuerza. Se llama flexibilidad. Esta flexibilidad, exactamente. Sí. Leía hace un par de días una frase, pero bueno, no la voy a... La idea era... Dila. No. Ni siquiera recuerdo bien el autor, pero decía algo así como... Es que si tú, o sea, para reconocer tu capacidad, no es cuando te pones en contra del viento, sino cómo fluyes con él para ver entonces cuál es tu capacidad de adaptación y no la resistencia que tienes. Porque entonces hablarías, no forzosamente, pero me parece que sí, de un egocentrismo fuerte, donde estás retando entonces al mundo, donde estás tratando de imponer y de controlar todas las situaciones. Y allí es donde creo que recibimos varios de los grandes golpes, porque nos vamos a dar cuenta que lo que tal vez habíamos trabajado durante muchos años no era la verdad. Estamos, creo que siempre, o tratando de buscar muchas veces, estas verdades universales que no son nuestras. O que te sirvieron en determinado Sí, momento. en algún momento. Hay situaciones, digamos, mecanismos de defensa que en algún momento de tu vida te sirvieron porque te ayudaron a sobrevivir. Pero con el tiempo, pues ya no las necesitas. Y uno también tiene que aprender a soltar aquellas que ya no necesitas hoy y adquirir las nuevas herramientas que te permitan seguir viviendo tu vida con plenitud, ¿no? Pero todo esto que aquí lo decimos bien bonito, pues por supuesto que cuesta trabajo. Claro, hay o que sea, llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la Mirna práctica. Torres nos dice, soy maestro de yoga y les puedo decir que no se puede separar el cuerpo de la mente, ni esta de ese. Somos una unidad, un todo. Lo que le pase a una le afecta a la otra parte. Claro, Exacto. totalmente Y de aparte acuerdo. todo viene de acá y se conecta con todo el cuerpo. Fíjate que, por ejemplo, Palti, un especialista que viene Sí. frecuentemente a Diálogos en Confianza, él tiene una técnica de respiración y nos dice, él la nombra, según lo que recuerdo, el 4x4. ¿Cómo hacerle? Y en cualquier situación, en cualquier momento de crisis, de agobio, entonces ustedes lo que pueden hacer, puede ser incluso en el automóvil, en el tráfico o viviendo una experiencia complicada. Es, inspiras 4 segundos, sostienes 4 segundos, Sueltas. exhalas durante 4 segundos y aguantas 4 segundos. Y comienzas nuevamente todo este proceso. Entonces, él decía, para hacerlo gráficamente, es una caja. La caja de respiración. Del 4x4. Del 4x4, entonces es un cuadrado perfecto donde haces esta respiración y poco a poco te empieza a tranquilizar. Yo en algún momento apremiante, la verdad es que dije, necesito tranquilizarme porque lo que sí perdemos es el control al no saber respirar. El de nosotros. No, el de no nosotros. el de la vida. Sí, exactamente. Entonces, para recuperar justamente esta capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo, tener un panorama un poquito más amplio, no aferrarnos, no ser necios para ser más Claro. claros, porque la verdad es que sí nos pasa, o cuando menos personalmente así lo puedo decir, esto ayuda a recuperarte, porque muchas veces nos vamos perdiendo y por aferrarnos a algo que creemos que era lo que era cierto y la verdad es que no. Claro. Lo que es cierto es que este bloque ya llegó a su término, pero tenemos todavía más, así que no se vayan. El mindfulness no es complicado, solo tenemos que acordarnos de hacerlo. Sharon Salzberg, escritora y profesora de prácticas de meditación budista en Occidente. Mindfulness puede ser practicado de diversas formas. Esta disciplina abarca desde la práctica más ortodoxa o tradicional, como la meditación vipassana, hasta los ejercicios y estrategias integrados en un programa terapéutico de intervención. Algunas prácticas que podemos incorporar en nuestro día a día son meditar mientras caminamos o si estamos en casa, podemos centrarnos en nuestra respiración. Se trata de conectar con nosotros mismos desde que amanecemos, en lugar de comenzar con el piloto automático y las prisas. Simplemente hay que sentarse en un lugar tranquilo. Otras prácticas pueden ser prestar atención a todas las sensaciones de nuestro cuerpo mientras nos duchamos o centrarnos en los sonidos que suceden a nuestro alrededor. Bien, pues hablando del mindfulness, aquí encontré algunos ejemplos de la falta justamente de esto en un día cualquiera en la vida de un occidental estándar. Dice aquí, correr para realizar cualquier actividad sin estar atento mientras se ejecuta.
Deglutir rápidamente la comida, que eso lo hacemos muy a menudo, generalmente en cantidad excesiva, mientras vemos la televisión o hablamos, sin estar atento al propio proceso de comer. Romper o tirar cosas, tener accidentes u olvidar actividades que teníamos que realizar por descuido o por estar pensando en otra cosa. Incapacidad para recibir los pensamientos, la tensión física o el malestar sutil que experimentamos cada día. Descubrirnos hablando solos o pensando continuamente en episodios del pasado o del futuro sin poder disfrutar del momento presente. Y juzgar lo que nos ocurre como bueno o malo, agradable o desagradable y secundariamente apegarnos o rechazar la experiencia. Totalmente. O sea, si es hacemos cierto. consciente estas actividades que hacemos a veces de manera automática, por el acelere, por lo que tú quieras, si lo Fíjate. hacemos consciente, entonces podemos practicar el mindfulness para sentirnos mejor. Exacto, y ahorita se me estaba ocurriendo un ejemplo de lo más simple y sencillo que yo creo que Ajá. muchos hemos pasado. Cuando estamos haciendo un régimen para bajar de peso, que ya nos dijeron que no hay que decir dieta, porque dieta es lo que comemos todos los días. Exacto. Pero bueno, cuando estamos haciendo este sacrificio alimenticio para bajar de peso, generalmente, bueno, pues estás como con esta ansiedad y estas ganas de comerte justo todo lo que no te puedes comer. Cuando ya empiezas a comer, digamos que ya o rompiste este régimen o ya bajaste de peso y empiezas a comer, ¿qué tal cómo empezamos a comer? Entonces, agarras la tortillita y te sabe delicioso y pruebas los frijolitos y te saben a gloria porque estás agradecido y en el momento presente disfrutando de lo que te estás comiendo, cosa que después ya no hacíamos, ¿no? O antes ya no hacíamos tampoco. Pasa la novedad y ya volvemos a hacer otra vez estos que estamos comiendo. ¿No les ha pasado que de repente se dan cuenta y ya se acabaron lo que estaba en el plato y ni cuenta te diste? Ni lo disfrutaste. Estabas platicando y cotorreando y O no cuando sé qué. tienes mucha hambre. Exacto. Entonces tienes atracones porque tienes tanta hambre que ni lo disfrutaste. Y comes en 5 minutos. Mindfulness es disfrutar del momento presente, disfrutar y aceptar tu momento presente, lo que estás haciendo, saborearte este trocito de piña que me estoy comiendo y ver qué rico sabe, sentir su sabor, ¿no? La frescura, es decir, todo eso. Decían los expertos que, por ejemplo, para empezar a sentir lo que es el momento presente, hagas todo de manera consciente, hasta lavar los platos. Y decían, si estás lavando un vaso o un plato, date cuenta cómo se siente el chorro del agua, cómo se siente el jabón en tus manos, qué textura tiene, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, que claro, pues uno va a decir, no, pues ni modo que esté haciendo eso todo el tiempo y a cada rato. Pero cuando haces eso, se disfruta. De veras, hasta lavar un plato puede ser disfrutable. Algunos incluso dirían, sé el vaso, piensa en el vaso y sé el vaso. Pero yo creo que tiene que ver mucho con este contacto o de utilizar consciente nuestros sentidos, todos nuestros sentidos. Eso puede aportar muchísimo a justamente centrarte en ese momento, en ese aquí, en ese ahora, porque tenemos, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo este ejercicio, digamos, que hacía un catador de vinos, un sommelier que decía, para disfrutar una copa de vino, y eso yo lo hacía hacia la vida, hacia otras actividades, se tienen que utilizar los 5 sentidos. Tomas la copa del vino, allí ya está el tacto, desde allí comienzas a disfrutar, porque la copa tendría que ser la más adecuada. Claro. Viertes el vino, entonces lo observas y entonces te das cuenta del color, del cuerpo de y tal. Ya llevas 2 sentidos. Después Lo hueles. lo hueles, entonces viene el olfato y hay que disfrutar de este bouquet, de este aroma, de toda esta concentración, de las uvas, en fin. Ya llevas 3 sentidos. Y luego Lo pruebas. Lo pruebas, es el gusto, le das un pequeño Lo sorbo que y no sé entonces es cómo lo escuchas. ahí te va. Y entonces una vez que estás consciente No, de que sí. lo que tienes en las manos y en tu copa es un gran vino, ahora sí, para disfrutar con los 5 sentidos, chocas las copas y dices ok. salud. Y escuchar Claro. eso es como el punto final o el cierre de El los sentidos éxtasis. para entonces Sí. decir, ya disfruté de esta experiencia con todos mis Es sentidos. buen ejemplo, fíjate, porque es un Sí. ejemplo que te pone los 5 sentidos al disfrute de lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Está Exactamente, padre. sí, sí, Está sí. muy padre. Y eso si lo aplicamos, entonces nos haría un poco más conscientes de lo que estamos viviendo, porque de verdad, esto que decías, por ejemplo, que durante terapia hay que analizar u observar cómo reaccionan
los pacientes o las personas que le están recibiendo, hay quienes se aferran, por ejemplo, al contacto con el sillón o la silla que tienen, porque de allí se están agarrando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay una ansiedad, pero si hiciéramos conscientes de eso, entonces, ¿qué nos provoca? Lejos de estar aferrándote a un objeto, la verdad es que entonces es como, es que hablamos con el cuerpo. Sí, claro. ¿No? Y podríamos decir que incluso hasta nos traiciona. Sí. Si alguien o algo nos está provocando un malestar, difícilmente lo puedes esconder. Aunque tú quieras regular eso, la verdad es que no se puede. O sea, te traiciona tu cara y tu cuerpo. Bueno, ¿Y no esto te traiciona. tendría que hacerse solo o acompañado? ¿O también ¿El mindfulness? se puede practicar en compañía? Pues dicen que sí, también. Pero pues yo digo que es una experiencia más íntima, más propia. personal, más propia, ¿no? Pues es como cuando vas a una clase de yoga y ahí lo puedes hacer con otras personas y se acompañan y todo, pero sí es un ejercicio absolutamente personal. Yo soy la que piensa en mi cabeza, Claro. ¿no? Entonces yo soy la que puedo regular o motivar o cambiar de actitud. Pero sí es cierto que la gente que practica todo esto sí vive de una manera mucho más, con una mayor ¿Gozosa? calidad de vida, fíjate, sí. Una vida mucho más gozosa, más en paz. Y fíjate, les voy a dar un consejo también. Otra forma de practicar el mindfulness es acercándote más a la naturaleza. La naturaleza por sí sola te acerca a este estado de paz y de armonía con tu propia vida. Por eso necesitamos más mar, más sol, más bosque, más verde, Y ¿no? nos lo estamos más acabando, aire, imagínate y tú. nos lo estamos acabando, imagínate. Por eso también se vuelve más caótico y más estresante el vivir. Y los que vivimos en las grandes ciudades, pues ni se diga. Por eso hay que buscar salir a la naturaleza. Claro. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. En el mindfulness, la compasión es clave, ya que nos ayuda a minimizar el impacto de las cosas negativas que nos ocurren. No se trata de borrar las emociones negativas que nos pueden causar ciertos hechos, sino de reducir su intensidad. Jonathan García Allen, psicólogo. La atención plena es una habilidad susceptible de ser aprendida y entrenada. De hecho, cuanto más se practique, mejores resultados podrán obtenerse y más fácil nos resultará focalizar la atención en la respiración. Esto en sí mismo ya será meditación, donde se producirán cambios, experiencias y comprensiones súbitas. Mindfulness es un modo especial de ver, un modo especial de observar. Su práctica permite que desarrollemos una relación especial con nosotros mismos y por consiguiente con la manera en la que nos relacionamos con los demás. Mindfulness es una experiencia que hay que vivir. Pues ya estamos aquí de regreso y muchísimas gracias porque nos han estado haciendo muchos comentarios acerca de esto y yo creo que esto es algo que tiene que ser aspiracional, no es algo que vayas a hacer de la noche a la mañana Sí. si no estás acostumbrado. Tienes que hacerlo consciente Tienes para practicarlo. Sí, empezar justamente como dices tú, por ir haciendo consciente todo lo que vayas Todo. haciendo en el día, ¿no? Tratar de poner tu atención en lo que vayas haciendo, decir, mira, me estoy comiendo esta piña que esta está un poco ácida hoy. Entonces, no sé, como que ir haciendo consciente todo lo que vas haciendo en el día. Ahora, Claro. la buena noticia es que es para todos. Para todos. Eso sí me queda muy claro. Sí. A algunas personas les va a costar un poco más de trabajo y eso también es natural. Es decir, no se vayan a estresar porque, ay, no llego al nivel donde tú estás. No, todo mundo tenemos una capacidad distinta desde identificar las cosas, irlas procesando y entrar justamente a estos estados. Sí. ¿Con qué tiene que ver? Pues también es la parte sensorial, ¿eh? No solamente, bueno, también seguramente la genética y habrá muchos otros factores que intervienen en todo esto. Pero yo creo que hay que relajarse, hay que tranquilizarse y hay que aprender que de verdad todo esto forma parte de nuestra vida. Porque además el mindfulness lo que dice es no solamente es vas a disfrutar, vas a gozar, no, es identificar todo lo que va ocurriendo, cómo te hace sentir y cómo lo ¿Y puedes, cómo estás en relación cómo a eso? aceptarlo y cómo relajarte junto con Sí. todo eso para poderlo trabajar. Ahorita me acordé de una frase que dice, las preocupaciones son como sentarte en una mecedora. Te entretienes, pero no te lleva a ningún lado, ¿no? O sea, te meces, pero no te más. lleva a ningún lado. Entonces, Claro. a veces el exceso de preocupación, pues no te va a resolver los conflictos, no te va a resolver absolutamente nada y lo único que hace es desgastarte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del mindfulness? Porque no los hemos dicho todos, pero una es
regresar a tu centro, sentirte en paz contigo mismo, por lo tanto, tener una visión de la vida mucho más objetiva y optimista. Por otro lado, también mejora tu sistema inmunológico, porque al estar más en paz y secretar menos cortisol y todas estas cosas que estamos secretando porque estamos todos tensos, pues tienes un mejor funcionamiento de tu organismo. Por lo tanto, tenderás a tener menos enfermedades, a tener una visión mucho más sana de la vida y de verdad a vivir mucho más plenamente. ¿Qué mejor recompensa podemos tener en la vida que sentirnos plenos? Yo les preguntaría a ustedes, y también me lo pregunto yo a cada rato, ¿qué tan plena estoy siendo hoy en mi vida? ¿Qué tan plena o pleno me siento hoy con mi vida, con mi forma de vivir? Y saber que está en mis manos el poder cambiar esta forma de vida. Aunque uno cree que no, pues ¿cómo lo voy a hacer si tengo 5 hijos y mi marido y no sé qué? Y uno cree que no. Que lo haga? Claro, Sí. pero sí hay pequeños cambios Sí. que uno puede ir haciendo que te permiten vivir la vida mucho mejor, con calidad de vida. Pero vamos a ver la siguiente frase. Aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Ajahn Chah, maestro budista. ¿Ves? Todo es observar. Todo. Eso me recuerda un cuento que llega un alumno y le dice a su maestro, maestro, dígame cuál es la verdadera sabiduría de la vida. ¿Cuál es la verdad de la vida? Y entonces el maestro le dice, atención. Entonces él le dice, perdón, o sea, no, le estoy preguntando. Sí, le estoy poniendo atención. Sí, o sea, le estoy preguntando que cuál es el secreto de la sabiduría de la vida, cómo se vive mejor. Y el maestro le vuelve a decir, atención, atención. Entonces el otro le dice, me está bromeando, ¿no? ¿Cómo puede ser que el secreto de la vida sea atención? Y el maestro le dice, atención, atención, atención. La moraleja de ese cuento es que de verdad sí está en la atención, porque muchas veces estamos tan dispersos, estamos tan lejos de nosotros mismos que no nos damos cuenta. Incluso hasta para ser agradecidos hay que poner atención. Para no cometer los mismos errores hay que poner atención. Para amar a otros hay que poner atención en el otro, en uno mismo. Es decir, que sí es cierto que la base de todo en esta vida es poner atención. Cuando tú pones atención a tu vida, ahí está todo. Ahí está tu verdad y la verdad de tu propio mundo. Fíjate lo que nos dice Rubén Smir. Así como pienso, siento, y así como siento, actúo. Lo más inteligente es darse cuenta que así funciona el ser humano. Entonces podemos gobernar nuestra existencia en una vida sana. Qué bonito, totalmente. Esto otro que también es muy interesante que nos dice Roxana Anderson, dice, excelente tema, básico para la vida. Y en las escuelas, si se enseñara a otros seres humanos, la verdad es que seríamos otros. Dice, se inicia con la práctica de 3 minutos con la respiración, como contar del 1 al 5, y si te equivocas, iniciar de nuevo hasta que llegues al 21 sin equivocarte. Esto genera paciencia y estar atento, aparte de una buena calidad de vida. Eso me hace recordar también, fíjate, en el occidente yo creo que le hemos culpado de muchas cosas, y es verdad. La filosofía occidental, que es la inmediatez, la riqueza, el consumismo, el obtener, el poseer, y el que hace que nos olvidarnos de nosotros mismos y de este contacto con nosotros. Entonces sí te aparta un poco, pero al mismo tiempo ellos también vuelven o miran hacia Oriente, que es de donde viene justamente todo esto. Pero, por ejemplo, esto del fast food, que fue algo que se privilegió para que puedas ir a trabajar o regresar a trabajar rapidísimo. Para que no pierdas tiempo. Y no pierdas tiempo y produzcas y produzcas. En Europa, en Occidente, entonces de pronto se dice, ahora nosotros vamos a hacer esta contrapropuesta que es el slow food. Tienes que darte el tiempo para comer y disfrutar de tus alimentos y de la compañía que la mesa también te proporciona. Entonces, es una forma de mindfulness donde entonces estás reconociendo justamente todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero hay que dejar los teléfonos inteligentes a un lado, porque si no, Sí, eso es un esa es error. otra. pelas a nadie. Ese es otro. No pelas a nadie. Luis José López Díaz dice, el vegetarianismo es clave para desintoxicar la mente, comenzar a depurar el cuerpo, sentir paz en el alma por no asesinar seres sintientes para alimentarse. Ánimo y gracias. Ay, muchas Gracias por tu comentario. Muchas gracias. Armando Romero nos dice, para mí lo más difícil de practicar mindfulness es la disciplina. Pero esta se vence cuando vives y experimentas la sensación de plenitud. Y es que yo lo decía hace rato,
se va a ir alcanzando poco a poco. Es un ejercicio que mientras más lo vayamos practicando, mientras nos acompañe durante más tiempo, vamos haciéndonos poco a poco más conscientes de y nosotros más sensibles, mismos. ¿no? ¿Hace Eso. cuánto que no hueles una flor? ¿Hace cuánto que no ves Que un no atardecer? observas el cielo. Exacto, que no ves el cielo, que no ves un atardecer, que no disfrutas de una buena compañía o de una buena música, que no disfrutas de estar contigo mismo, por ejemplo, también. Entonces, estas son preguntas muy interesantes que deberíamos de hacernos y tratar de estar, si a lo mejor no vamos a ser gurús del mindfulness, pero por lo menos tratar de estar un poco más con nosotros mismos, de sí tratar de mejorar en lo que se pueda la calidad de vida. Básico. Tratar de estar bien, de sentirte bien, de pensar Ay, positivamente, de disfrutar, como lo hemos dicho a lo largo de este programa, el aquí y el ahora. Porque mañana, pues el mañana está ¿Quién incierto. sabe? No sabemos qué va a suceder. Y de disfrutar diálogos fin de semana. Así por es. supuesto, eso Y de sí. disfrutar el fin de semana. Pásenlo muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.